Les invito a abrir la Sagrada Escritura en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4. Segunda a Timoteo 4 y leo solo los primeros 3 versículos parcialmente. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Oremos. Dios bendito, te suplicamos una vez más tu bendición y que tu Espíritu Santo venga a iluminarnos para entender correctamente lo que tú nos dices y cuál es el encargo solemne que tú das a tus siervos. Pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes y por los que lleguen a escuchar esta exposición, que tú despiertes en nosotros ese interés genuino y sincero por servirte de una manera excelente. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mis estimados hermanos, este es un encargo solemne. Si ustedes pueden ver la manera en que el apóstol Pablo está hablando, esto no se puede decir de otra manera que con vehemencia. Te encargo, pero no es nada más. Recuerda aquello que te dije que hicieras. No, delante de Dios y de su Hijo Jesucristo. Es algo solemne, porque Él vendrá a juzgar. Y si usted predica que Él vendrá a juzgar, sepa que lo va a juzgar a usted también. ¿Y qué es el encargo? Predicar la palabra de Dios. Ese es el encargo. Nosotros vivimos en esta era, y ya eso de hace tiempo, dice, vendrá tiempo en que no sufrirán la sana doctrina. ¿Pensamos acaso que no ha venido ese tiempo? Está aquí desde hace mucho. No sufren la sana doctrina. Entonces, si este es el tiempo y esa es la razón que Él da para ese encargo, esto es para nosotros. Te encargo porque te pongo a hacer un juramento delante de Dios que me vas a atender, que tu concentración va a ser la predicación de la palabra, a instar a tiempo y fuera de tiempo, redarguyendo, reprendiendo, exhortando con toda paciencia y doctrina, porque el tiempo ya vino en que no sufrirán la sana doctrina. Entonces, este versículo debe ser nuestra motivación para mejorar nosotros en cuanto a nuestro ministerio de la predicación de la palabra de Dios. Ahora, nosotros somos muy beneficiados. Nosotros no tenemos que empezar las cosas de cero. Hay muchos que nos dejaron tanto que aprender de ellos. Y por eso les decía, como les hice en el anuncio, que la breve exhortación de este día la he tomado de un pastor del siglo XIX, un pastor presbiteriano. Me llamó mucho la atención por varias razones. El nombre de él fue Francis James Grimke, nacido en 1850 en los Estados Unidos. Fue un ministro presbiteriano en 2 ciudades, sirvió como pastor en Washington, en la capital, y en Jacksonville, en Florida. Que era, digo, particular por la época y por quién era él, porque en esta época había todavía esclavitud en Estados Unidos y él era un pastor, lo que llaman afroamericano. Para nosotros, si lo viéramos por nuestra cultura y ser costarricenses, si usted ve una foto del decir es mulato, pero eso no tenía peso en aquellos días. Él simplemente era descendiente de negros y por tanto un esclavo, y nació en esclavitud.
Nació en esclavitud y fue liberado y sirvió para un oficial del ejército confederado. El ejército confederado, por si no recuerdan, es el ejército del sur, el que luchaba contra los abolicionistas durante esa guerra civil americana. Pero luego pudo estudiar en la Universidad Lincoln y en el seminario de Princeton. El seminario de Princeton fue un excelente seminario por mucho tiempo. Ya no. Pero por mucho tiempo ahí hubieron hombres de Dios que hablaron la verdad antes que entrara el liberalismo, ¿verdad? Pues él estudió ahí antes de ser pastor y siendo pastor usó su liderazgo y predicación levantando la voz durante ese periodo difícil de reconciliación después de la guerra civil. Y entonces recientemente publicaron unos libros que él escribió, unos escritos, con respecto a la predicación. Y el artículo que yo leí dice, yo no lo conozco los libros porque esos están disponibles allá en Estados Unidos, dice que es sencillo, fácil de leer, interesante y tiene pues este valor histórico de lo que les estoy contando. Entonces he querido tomar algunas cosas que el artículo nos mencionaba al respecto de cómo llamaba este predicador una buena predicación para que nosotros nos beneficiemos y hagamos una evaluación de nuestras propias predicaciones. Entonces yo voy a decir, voy a mostrarles esto y luego, si me da tiempo, les voy a leer también un breve artículo de un hermano que se llama David Murray, que es del Seminario Teológico Reformado Puritano en Michigan, que es muy excelente. Quiero el Señor me dé tiempo para no extenderme mucho. Entonces vamos con la primera. Ya tenemos la motivación. Hay un encargo solemne sobre usted y sobre mí si somos predicadores de la palabra de Dios. Y el encargo solemne es hacer esto. Tiene que predicarse de esta manera. ¿Y cómo es una predicación buena? Entonces decía él, la buena predicación debe ser seria. Y él describió esto. Predicar es un asunto serio. Serio para el predicador, serio también para aquellos que escuchan, porque los coloca a todos bajo las mismas solemnes obligaciones de escuchar cuidadosamente, atentamente lo que se dice y meditarlo en el corazón. Con respecto a esto, yo quiero llamar la atención a esa tendencia que no es nueva, sino que de mucho tiempo se ha estado dando, de hacer del momento de la predicación un espacio de entretenimiento. ¿Sí? Criticamos actividades que se están trayendo al culto que son entretenimiento y decimos, eso no se debe hacer en un culto, eso es entretenimiento. Y lamentablemente algunos han hecho del espacio de la predicación un espacio también de entretenimiento, con sus chistes, con sus anécdotas personales, con la muy superficiales en lo que tocan. Debe evitarse eso. Cuando nosotros predicamos un texto, debemos darle el énfasis que Dios le da y recordar que nosotros lo que somos es heraldos. Nada más estamos transmitiendo un mensaje de parte de nuestro Rey Jesucristo. Él es el soberano absoluto. Nosotros tenemos el privilegio de ser sus heraldos. ¿Y cómo les puedo probar esto? Que incluso, y hermanos, yo no estoy hablando solamente porque pudiera ser que en nuestro contexto, cuando digamos estas cosas, lo que viene a nuestra mente es estos predicadores de la prosperidad, de las iglesias carismáticas o así. No, estamos hablando de predicadores que conocen la doctrina incluso del campo reformado. Y yo les pregunto a ustedes, ¿y de dónde salió la costumbre de que cuando el predicador dice algo bien todos aplaudan? ¿De dónde salió eso? Sino de que ese espacio se volvió un espacio de entretenimiento. Me está entreteniendo bien, está diciendo algo que me gustó, entonces aplaudo. Eso no es apropiado, porque se le quita la seriedad al mensaje. Yo no estoy diciendo que estamos contra un humor natural dentro del mensaje. Hay ocasiones en las cuales el predicador va a decir algo que es
que resultó ser gracioso, pero el predicador no debe de antemano estar preparando cosas que resulten graciosas, ni esperando el aplauso de lo que él diga. La única, hasta donde yo entiendo, la respuesta correcta, bíblica, a lo que el pastor está diciendo es un amén. Y tampoco cualquier amén, porque hasta el mismo amén se puede volver algo manipulado. Yo digo para esperar, amén. Y ustedes, amén. Ese tipo estamos saliéndonos de la seriedad y solemnidad del mensaje que nosotros predicamos. Vuelvo a decirlo, lo que él decía, la predicación debe ser seria. Y hoy en el mundo la gente no quiere nada serio. La gente quiere todo informal. Por eso todos los elementos, incluso del mismo culto, se van cambiando para que esta reunión de la iglesia no parezca tan formal. Que me incomoda eso tan formal. No estamos haciendo un bien a las almas si nosotros rebajamos el mensaje a una charla, aunque esté basada en la palabra de Dios. No tenemos que mostrar la seriedad del mensaje, y ustedes tienen bien claro que la seriedad es por las consecuencias. Este mensaje, si es aceptado y recibido con fe para salvación eterna, o si es ignorado o rechazado para condenación eterna. Siempre son las dos cosas, ¿recuerdan? Olor de vida para vida, olor de muerte para muerte. Así que es serio. La segunda cosa que él decía es, la buena predicación debe siempre tener un claro enfoque. Y decía él, cada sermón debe ser vital, tener un propósito espiritual definido, y todo lo que se incluye en el sermón debe ayudar a conseguir ese fin. Esto, mis estimados hermanos, demanda un esfuerzo. Es una tarea intencional para revisar nuestro estilo. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Estamos haciendo esto? Ya yo sé en qué debo enfocarme. Porque si la predicación nuestra abarca muchos temas, no se va a profundizar en nada. Entonces es mejor que tenga menos temas y se profundice más. Quisiera poner un ejemplo del Salmo 23 que todos conocemos. Si nosotros pudiéramos predicar una meditación corta sobre el Salmo 23 en una cierta ocasión y abarcar en general el Salmo. Pero del Salmo 23 usted puede hacer muchas predicaciones profundas con cada cosa de lo que ese Salmo trata. A eso es a lo que él se refiere. Que no puedo tratarlas todas a la vez en una predicación, que debo preferir decir, como trata de tantas cosas, le voy a dar la importancia a cada cosa y entonces vamos a enfocarnos ahí. La buena predicación, tercero dice, será clara y estructurada. Cuán importante, decía él, es esto en la predicación, que los que predicamos tengamos bien definido lo que queremos predicar para entonces demarcar cuidadosamente los puntos que queremos desarrollar sobre el asunto a tratar. O sea, en mis palabras hay que tener orden. Tenemos que ordenarnos. No se puede hablar en desorden o ordenar las ideas para que haya coherencia. A veces, y creo que lo habrán experimentado, a mí me pasa, ya tengo y vuelvo a revisar y veo que debería ir adelante. No, esto lo dije muy antes, mejor va atrás. Hay que revisar y organizar para que el mensaje tenga una coherencia. Una de las cosas que yo les recomiendo a manera personal, porque alguien lo hizo conmigo hace 20 años que empecé yo a dar la palabra en la iglesia donde yo estaba, aunque no era ministro ordenado y ahí se me daba la oportunidad. Un amigo me dijo, recuerdo, y eso fue para la primera vez que prediqué, y él me dijo, hermano, grábese. Y eso me sirvió tanto, porque después yo escuché la predicación, me avergoncé de lo que había dicho y cómo lo había dicho, pero eso me ayudó mucho. Necesitamos ese examen difícil, incómodo, de escucharnos a nosotros mismos, a ver si usted se soporta su propia predicación, a ver si usted entiende lo que usted quiso decir. Y verá que muchas veces dicen, no, ¿qué dije ahí? Entonces tenemos que ser más claros y más estructurados. Esto ayudará.
Por ejemplo, y esto es algo, un consejo, hermanos, para nosotros ticos que tenemos un problema de pronunciación también. A nosotros a veces no se nos escucha los finales de las palabras. Entonces hay personas que no nos están entendiendo, tienen que ir pescando qué dijo el pastor. Entonces necesitamos pensar en el tono de la voz, en la velocidad a la que estamos hablando para que sea claro. Yo quisiera llamar la atención de todos en que seamos considerados y misericordiosos con las personas mayores que tenemos en nuestra iglesia. Los ancianos muchas veces están ahí y no dicen nada, pero no están entendiéndole nada al predicador, porque el predicador no hace un esfuerzo por llegar a esas personas que necesitan que se hable con mayor claridad. Los niños también. Entonces, puse aquí una nota: la excelencia de la predicación no está en las muchas citas y referencias a los idiomas originales, sino en transmitir correctamente la idea que se desea expresar. Nosotros, ahora después, como les digo, les voy a tratar de leer un artículo de David Murray que me encantó porque trata esto. Hermanos, no estamos en un seminario, la iglesia no es un montón de seminaristas a los cuales sí les puedo hablar en otro tono, de los cuales espero que estén más al tanto de autores, no, es su iglesia, usted no sabe si ellos entienden todas las cosas, explíquelas con claridad. La cuarta es: la buena predicación reconoce su privilegio. Ay, hermanos, ¿cuánto tenemos que arrepentirnos? Pero oigan lo que dice: cada vez más soy consciente del privilegio que tengo, el glorioso privilegio que tenemos los predicadores del Evangelio con estas oportunidades que se nos dan semana tras semana de elaborar para implantar profundamente en los corazones las verdades de Dios. Es un hecho que la mayoría de los predicadores disfrutan predicar, pero no la mayoría reconocen el privilegio que como heraldos tienen de predicar. Vienen a hacerlo como algo de realización personal. Nosotros lo que somos es, y vuelvo a repetir esto, heraldos, mensajeros enviados con un mensaje, y nuestra tarea es esa: dar el mensaje como nos fue dado. Pero pensemos, qué privilegio tan grande. Nosotros tenemos este privilegio. Voy a ir a hablar en el nombre de Dios a estas personas que están sentadas ahí. Tenemos que tener en alta estima esta tarea de la predicación. Y cuán privilegiados son los que pueden hablar en el nombre de Dios. Quinto, la buena predicación pone su dependencia en el Espíritu Santo. El secreto de la predicación efectiva, y por efectiva quiero decir seguida de resultados, depende en parte de una cuidadosa preparación y también particularmente de la confianza en que el Espíritu Santo aplicará eficazmente lo que fue dicho. Los predicadores, o muchos predicadores pentecostales, nosotros los consideramos irresponsables cuando ellos se escudan en esa dependencia del Espíritu Santo para ser negligentes. No preparan porque dicen que dependen del Espíritu Santo. Muy bien, estamos en contra de eso. Y digo muchos de ellos, ¿por qué no todos? Hubo predicadores dentro de las denominaciones pentecostales cuyos sermones eran de calidad. Yo quiero hacer referencia aquí que de chico escuché predicaciones de Luis M. Ortiz del Movimiento Misionero Mundial, y eran predicaciones que se veía que ese hombre no la había dicho, él escribió, era algo bueno, aparte de su teología, si esté equivocada o no. Pero entonces digo, no todos, pero los del presente que se están escudando en la dependencia del Espíritu Santo para no preparar, sabemos que está muy mal, está muy mal. Pero viene la otra parte. Los predicadores reformados parece que olvidaron que hay Espíritu Santo.
Y entonces están dependiendo en su predicación en cuántas horas dedicaron a leer comentarios y concordancias. ¿Cuánto dobló sus rodillas por esas almas que le van a escuchar? Eso es dependencia del Espíritu Santo, porque no hay una tarea que muestre más cuánto depende usted del Espíritu Santo que la oración. Eso es lo que es la oración. Vamos a Él porque no tenemos a quién acudir. Señor, si tú no vienes y me capacitas, ¿cómo hago yo esto? Ese debe ser nuestro sentimiento cada vez que nos estamos preparando para el sermón. Y esa es la dependencia del Espíritu Santo. Entonces creo que he dado 2 ejemplos de lo que este hombre dice aquí, porque esto es lo más que se ocupa. Si no, no veremos resultados, porque los resultados están, ¿cómo le cantamos ahora? Nosotros nos vamos a enfrentar con corazones sensibles, tal vez a un estilo humanista, con personas sentimentales y otros de mármol. Pero a los dos tenemos que sembrarle la misma simiente, la palabra de Dios. Y si eso se hace en el poder del Espíritu Santo, entonces podemos cantar, dejaré el resultado al Señor. Un día segaremos. Tal vez no sea el momento de la cosecha, pero sembramos con diligencia, dependiendo del Espíritu Santo. Lo que deseamos, puse aquí, es que Dios sea glorificado en la salvación de los hombres y en la santificación de los hombres. Y esto solo lo puede hacer el Espíritu Santo por medio de ¿qué? De instrumentos útiles. 2 Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Cuál mayor obra buena hay que la predicación del Evangelio? Y si nosotros no creemos que esa es la más, ya estamos influidos del liberalismo y la mundanalidad, que piensan que son mejores obras las de caridad o así. No hay mejor obra que esta para la salvación de un alma. Y dice, ¿cómo hago para que eso sea efectivo? ¿Cómo hago para llegar a esas almas y rescatarlas? Si alguno se limpia, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor. La sexta, la buena predicación favorece al predicador espiritual. Decía este pastor, necesitamos ministros educados, sí. Necesitamos hombres que estén enterados de lo que pasa en el mundo que los rodea, sí. Pero la gran necesidad es por hombres que crean firmemente en las Sagradas Escrituras como la palabra de Dios. El verdadero ministro del Señor debe vivir en contacto con Dios tan cercano, muy cercano, íntimo. ¿Para qué? Para poder interpretar lo que Dios dice y exponérselo a los hombres. ¿Cómo se mide? Puse aquí una pregunta para que pensemos. ¿Cómo es que medimos nosotros la espiritualidad de una persona? ¿De qué es lo que estamos hablando? De que alguien sea espiritual. Hay tantos conceptos extraños hoy que dicen, este sí que es espiritual, porque se metió a yoga o no sé. La espiritualidad verdadera, bíblica, esa llenura del Espíritu Santo, está íntimamente ligada a cuánto conoce usted de la palabra de Dios y cuánto esa palabra de Dios le lleva a vivir de una manera santa. Un hombre lleno del Espíritu Santo habla la palabra de Dios. Y hay un ejemplo, parece que es Spurgeon el que dijo alguna vez de John Bunyan, el escritor del Progreso del Peregrino, que en sus libros, decía él, se notaba qué clase de persona de John Bunyan. Decían, si usted lo corta, no le sale sangre, sino biblina. Un hombre sumergido en la palabra de Dios. ¿Cómo se va a ver eso? ¿Cómo se va a saber si los predicadores están llenos del Espíritu Santo? Cuando hablan, citan constantemente la palabra, no solo en su predicación, vienen y nos hablan, nos preguntan. Ya, es que
yo esto lo vi y me dolía tanto. Y era un buen predicador, es decir, se expresaba bien, conocía la palabra, pero una vez que se bajaba del púlpito, parece que ya no era más pastor. Usted tiene que llevar el mensaje donde quiera que esté y de sus labios tiene que fluir con facilidad la palabra. Hermano, ¿usted qué piensa de tal cosa? Recuerda lo que dice Proverbios. Hermano, viera que me pasó esta cosa. Vea lo que dice Pablo en Corintios. Tiene que estar lleno de la palabra si usted se va a considerar lleno del Espíritu Santo. Y esa palabra le lleva a usted a vivir santamente, que si no es así, usted nada más tiene información aquí, pero no está en su alma. Entonces dice él, se necesitan hombres espirituales que crean la palabra. El liberalismo ya no cree la palabra. Este libro para ellos no es infalible, no es completamente inspirado, puede tener errores. Nosotros la creemos toda, pero eso no es todo, decir que la creemos. Si la creemos y que es lo que salió de la boca de Dios, debemos estar sumergidos en ella. La séptima característica de una buena predicación es esta. Requiere, dice él, trabajo duro y sentido común. Necesitamos sentido común, necesitamos inteligencia, necesitamos disposición al trabajo y trabajar duro en la tarea del ministerio. Si un hombre tiene dificultades para hacerse entender, nosotros deberíamos dudar de su llamado al ministerio de la palabra. Porque eso es lo principal, nosotros necesitamos aprender a hacernos entender. No cosas tan complicadas que alguien diga, él sí que es inteligente, no se le entiende nada. No, esa inteligencia es para buscar maneras de ser entendido, para buscar ilustraciones, para ver cómo lo hacía Cristo y hacerlo como lo hacía Cristo y los apóstoles. Considerar las palabras que estoy usando, el contexto, la revisión de las aplicaciones, constantemente pensar, ¿cómo aplico este texto? ¿Cómo le llego a estas almas? ¿Cómo es que esto va a beneficiar a mi congregación? No es nada más un método. Nos requiere de trabajo duro y, como dice este pastor, de sentido común. La buena predicación es simple. Dice él, es un error incluir demasiadas cosas en un sermón y tener demasiados puntos y subpuntos. Que el sermón sea simple en su estructura y en su desarrollo. No voy a comentar mucho eso porque tal vez en la que sigue se va a ampliar. Y el 9 dice, la buena predicación busca llegar al corazón y busca resultados. Dice este pastor, he deseado y he buscado predicar sermones útiles para las necesidades reales del corazón humano en medio de sus luchas, tribulaciones, tentaciones y tristezas. Son almas, mis estimados, a los que nosotros les hablamos, son almas. No hagamos de nuestros sermones buenos discursos. Se necesita predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Ténganme paciencia y les leo un artículo, por lo menos parte de él. Todo esto que yo tengo aquí, yo se los puedo enviar al chat si lo quieren revisar después. Pero el doctor David Murray, que es, como les decía, profesor de Antiguo Testamento y de Teología Práctica en el Seminario Teológico Puritano, presidente también de un ministerio que se llama Head, Heart and Hand Media, se los recomiendo. Pero oigan el artículo que él hizo y él me dio permiso de traducirlo y por eso yo lo publiqué. Dice, por muchos años hemos lamentado con justa causa la abundancia de sermones demasiado débiles. Y por supuesto, ese es un problema que aún persiste, sermones débiles. Sin embargo, en muchos círculos, especialmente en algunas iglesias reformadas, podemos estar en peligro de complicar demasiado los sermones. Por sobrecomplicar sermones, quiero decir, demasiado material, demasiado contenido compactado en muy poco tiempo, demasiadas palabras. El hecho, dice, de que alguien hable a 200 palabras por minuto sin respirar, no significa que nosotros podamos escuchar y entender a esa velocidad.
¿Por qué usar palabras largas, por ejemplo, cuando hay otras que son adecuadas como sustituto? ¿Por qué usar términos en latín y griego? Habrá ocasiones, no creo que el hermano esté contra eso. Lo que estamos hablando es de cierta tendencia en la predicación que no va a ser útil. Demasiadas oraciones, demasiados argumentos. Dice, si se toma 20 minutos y 20 pasos lógicos para probar el punto que usted desea defender, usted lo está defendiendo para usted mismo, dice. Solo usted sabe lo que está haciendo. Otra vez dice, simplemente es demasiado largo. Dice, tiene que haber un feliz promedio entre los sermones de esos de 10 minutos a la carrera que algunos dan y las maratones de más de 1 hora de predicación. Demasiadas divisiones. Cuando vamos por el 6º subpunto del 4º tema, ya estamos perdidos, dice él. Demasiada lógica. Y aquí es lo que les decía a ustedes. No hay a veces ilustraciones en los sermones nuestros. Tenemos que hacer ese esfuerzo. No es fácil. Eso no es sencillo. No es nada más que se inventan. Pero oígalo como dice aquí. Hay que leer los evangelios y preguntarse a uno mismo si estamos siendo ilustrativos como Jesús o filosóficos como Platón. Si estamos, sí dice, necesitamos lógica, pero también necesitamos ilustraciones. Y entonces él pone, ¿quién dijo? El reino de los cielos es semejante a Cristo. Cristo haciendo constantes ilustraciones. Había un hombre rico, recuerda, siempre. Hagamos uso de esa herramienta. Demasiadas citas. Oigan los léxicos y concordancias son magníficos servidores, pero muy pesados amos. Si de eso depende usted, toma tu texto para predicar y excava, como decía a veces el pastor Green, arróllese las mangas y vaya. Si el pasaje es difícil, excava en él hasta que encuentres agua fresca, en vez de dejarlo y seguir excavando y cientos de huecos en referencias bíblicas de 1 pulgada de profundidad por todo el desierto. Y aunque me encantan las citas del pastor puritano, pastor Spurgeon, pastor Lloyd Jones, en realidad, pastor, yo vine a escucharlo a usted. Es una tendencia también de citar demasiado a hombres que ni... Les voy a contar algo personal. Mi papá murió hace, creo que 4 o 5 años, pero los 2 últimos años él venía a esa iglesia. Él venía de otra y él era un hombre ya mayor, sus 80 y cuántos podía tener, como 84, 85. Y hay que ver, y entonces él oía, era ya creyente, pero había un estilo de predicación diferente. Y él una vez me dice, mira, ¿y quién es MacArthur? Porque él oía que decían mucho MacArthur, y él dice, ¿y ese quién será? Entonces entendamos que si nosotros vamos a hacer referencias y no entendemos a quién nos estamos dirigiendo, podemos estar hasta confundiendo. Porque piensa en una visita a su iglesia. Y resulta que usted cita a MacArthur 3 o 4 veces en su sermón y dice, pero esta iglesia, ¿qué es cristiana o macarturiana o qué es esto? Seamos muy sabios y como les decía, depende de la audiencia. A ustedes sí les puedo hablar de Richard Baxter y de los puritanos y los conocen y tienen sus favoritos y aquí. Pero la iglesia y los que llegan a la iglesia no entienden esas cosas, ni saben que es un puritano. Demasiada lectura, dice, demasiado desorden. Hay sermones desordenados, dice, ¿es necesario ese párrafo, esa oración? Yo sé que suena bien, dice, pero ¿es necesaria? Ahí es donde vemos que el enfoque no es en que yo quiero que me quede un bonito sermón, es que el sermón tiene que ser bueno en el sentido bíblico. Dice, demasiada lectura. Tiene que haber un balance también. Yo sé que algunos de ustedes, y mis hermanos aquí pastores en esta iglesia, escriben todo su sermón y lo tienen ahí. Otros usamos bosquejo. No es reglas rígidas en cuanto a eso. Pero si usted tiene y usted solo lee, eso no es edificante. Vine a escuchar a un hombre leer. Tiene que haber ese dinamismo entre su material que usted trae para exponer y que usted se está comunicando con personas.
Demasiada doctrina. La teología sistemática es maravillosa, dice Murray. La teología bíblica es grandiosa. Pero saber explicar el texto de forma sencilla es mejor que ambas cosas. La teología sistemática y bíblica nos ayudan a entender el texto, pero no tienen que imponerse sobre el texto. Tal vez intenta imaginarte explicando el texto a un niño de 10 o 12 años. Pero por favor, dice él, por favor, solo explique el texto. Es maravilloso, dice, que muchos púlpitos reformados están llenos de sermones bien estudiados y de sermones bien preparados, llenos de verdad bíblica, pero me temo que muchos en nuestra audiencia no pueden tragar trozos tan grandes de carne. Necesitan carne, pero hay que marinarla, dice él, condimentarla, cocinarla bien, cortarla en trocitos que quepan en la boca. Algunos hasta necesitan ayuda para masticarla. Hay dos formas, dice Murray, de simplificar nuestros sermones. La primera es intelectual y la segunda es espiritual. La solución intelectual involucra la enérgica tarea mental de simplificar nuestros sermones sin compasión. Cualquier tonto puede predicar como un genio, pero se necesita de un genio para predicar de una forma simple. Interesante, ¿verdad? Lo vuelvo a decir. Cualquier tonto puede predicar como un genio, pero se necesita de un genio para predicar de forma simple. Y por genio no pretendo considerar personas que tengan la habilidad innata de hacer simple lo que es complicado. El genio es usualmente el resultado final de un trabajo extremadamente arduo. Hay una tremenda diferencia, y dice él, al menos de 10 horas de diferencia entre preparar sermones simples y preparar sermones simplistas. ¿Entienden la diferencia? ¿Simple o simplista? Queremos simples, no simplistas. Voy a adelantarme un poco, hay mucho más que decir, pero dice, un antiguo predicador también, profesor de Princeton, que se llamó J.W. Alexander, escribió, es una observación muy interesante que algunos de los más grandes o famosos sermones son los más simples en diseño y desarrollo. La simplicidad en el diseño, organización y desarrollo es la marca de un gran comunicador. La complejidad confunde, la simplicidad satisface. Voy a aclarar un poquito porque no quiero que se malentienda. La doctrina de Cristo es profunda y preciosa y usted tiene que profundizar en ella y procurar enseñarla. No es que para ser simple entonces los voy a dejar siempre con un nivel de escolaridad primaria para siempre. No, se supone que vamos avanzando poco a poco. Él dice, quisiera Dios que se diga de nosotros lo que eventualmente se dijo de Martín Lutero. Alguien dijo, a este hombre es imposible no entenderle. Así como algunos dicen, a este no lo entiendo yo, lamentablemente. De Martín Lutero se decía, es imposible no entenderle, es tan claro. Y decían que Martín Lutero no siempre fue así. Parece que Martín Lutero antes igual era predicador de conventos y todo, cuando él era cura, sacerdote, y tenía una manera, pero cuando ya él fue pastor verdaderamente de su iglesia, él llegó a decir esto, yo predico para el pequeño Hans y la pequeña Elizabeth, lo cual significaba que él decía que si hubiera niños ahí de 10 años que le pusieran atención, le podrían entender y beneficiarse de su sermón. Yo voy a terminar leyendo lo que nosotros leímos al inicio, para entender por qué es que nosotros nos debe interesar tanto este tema de mejorar como predicadores de la palabra. Si usted tiene muchos años de predicar la palabra de Dios, no se confíe, todavía tiene tiempo de mejorar.
Y si usted apenas está comenzando a predicar la palabra de Dios, tome el reto de predicar, como aquí nos dice Pablo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Usted cree que viene el Señor? Si es así y usted cree en ese juicio, le encargo que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con toda paciencia y doctrina. Porque nosotros ahorita estamos en este tiempo que predijo el apóstol Pablo, cuando la gente no sufre la sana doctrina. ¿Cómo es un ministerio exitoso? Dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo a los Corintios, 1 Corintios capítulo 4, se requiere de los administradores. ¿Qué se requiere del administrador? Que llene su iglesia, que hablen muy bien de él, que haga libros, que sea hallado fiel. Que el Señor haga de nosotros fieles predicadores de la palabra de Dios. Tenemos mucho que aprender. Y no tenemos que empezar desde cero. Hay otros que van un poquito más adelantados que nosotros. Podemos, de la mano de ellos, ir. Oremos. Señor, te damos gracias que nos concediste esta reflexión y pedimos que hagas lo que solo tú puedes hacer con el poder de tu Espíritu Santo. Plasmar estas palabras, hacerlas penetrar en nuestra mente y corazón para que transforme nuestra vida, nuestro ministerio y las iglesias en las cuales servimos. A ti queremos dar la honra y la gloria por siempre, en tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén.